Shabbat Shalom, amados Yahin, amados hermanos y hermanas, bendito es el Eterno, ¿quién se goza? Quienes estamos Amén. alegres, estamos contentos, Amén. buscando siempre la presencia de nuestro Padre, agradeciéndole a Él porque Él es bueno, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, gózate, vive la palabra, aprendamos de la palabra, entendamos la palabra y vivamos siempre en armonía. ¿Con quién? De la mano de nuestro Padre Celestial. Así que estamos gozosos hoy desde la casa de nuestros queridos hermanos, compartiendo acá en familia y también con ustedes, mis queridos hermanos que están a nivel mundial. Nosotros estamos llevando esa palabra con valentía, buscando agradar primeramente a nuestro Padre, buscando servir siempre a nuestro Mesías, siendo testimonio para las naciones, porque ese es el llamado. Hoy tenemos un tema, la tercera parte de lo que es el tema de Yom Kippur y la justicia divina. Y hemos estado hablando de diferentes, colocando en perspectiva cómo manifestar, cómo verificar y cómo entender la justicia de nuestro Padre. De esa manera podemos realmente no caer en quizás muchas muletillas espirituales que los creyentes han adoptado de las religiones. A veces se utiliza el famoso círculo vicioso de domingo de pecado y lunes de resurrección, lunes de confesión, ¿sí? Domingo de pecado, lunes de confesión. Y eso incluyendo aún en las raíces hebreas, aún los Bené Israel, los hijos de Israel, injertados a través de la fe, en las diferentes religiones que buscan agradar al Eterno, aún se practican diferentes formas de pensamiento, de no abandonar por completo la actitud de pecado. No necesariamente el pecado, sino la actitud de pecado. ¿Por qué? Porque a veces no se ha entendido quién es nuestro Padre, cómo se aplica su justicia. En estos temas no es que estemos dando o queramos decir que tenemos la verdad al 100%, la verdad absoluta de todo, solo nuestro Padre la tiene. Sin embargo, debemos regirnos por los principios de esa palabra. En los temas anteriores hablamos del perdón. Mashiach, nuestro Mesías, nos dijo que si nosotros no perdonamos a los demás, nuestro Padre que está en el cielo no nos va a perdonar a nosotros. Él tiene todo el poder, también lo dijimos, Él tiene todo el poder para perdonarnos, ¿verdad? Hablamos de lo que es omnipresencia, que es el poder de ver, de hacer todo lo que se quiere, pero que así no funciona nuestro Padre, porque nuestro Padre es un poderoso de leyes. Él es un Elohim, un poderoso justo, o como se llama en las naciones, Él es un Dios justo. ¿Qué significa esto? Que Él no puede. No es que no pueda, Él no hace lo que Él quiere porque Él nos ha enseñado a nosotros a regirnos por su palabra. Él es fiel a su palabra, a lo que Él ha establecido. Y por ende nos ordena a todos los seres humanos que somos su creación, que somos sus hijos, que nos sometamos a esa palabra, que vivamos en armonía con lo que Él demanda. Y una de las cosas principales que Él quiere ver en nosotros es corazones buenos. No es con un corazón bueno conforme a la sociedad, es un corazón bueno conforme al Creador. ¿Qué es lo que a Él le agrada? Y estuvimos haciendo ciertas comparaciones entre la justicia del hombre y qué es la justicia divina. ¿Cómo se manifiesta la justicia divina en nuestras vidas? ¿Cómo se manifiesta esa justicia que no tiene comparación con la justicia del hombre? Colocamos el ejemplo de que si una persona va manejando y se come una luz roja, como popularmente se dice, si nadie lo vio, la persona sigue. Pero si hay un fiscal de tránsito, lo manda a que se pare a la derecha, ¿qué es lo que hace el fiscal de tránsito? Solamente le dice, paga la multa, no le pregunta si está arrepentido. No le dice, llórame a ver si estás arrepentido para no colocarte la multa, que así no funciona la justicia divina. Que hay varios ingredientes, que la fuente principal de expiación es ¿quién? Nuestro Padre que está en el cielo. El medio de expiación es su Hijo, nuestro Mesías Yahushua, pero que se requieren varios elementos, como cuál, la teshuvá, el arrepentimiento de las personas, un verdadero arrepentimiento. También ofrecer un sacrificio. Y eso nosotros lo ofrecemos hoy. El sacrificio de nuestro Salvador es lo que nos ayuda a mantenernos limpios. Y obviamente el dar frutos. Eso significa, ¿qué significa dar frutos? No es que seamos árboles de manzana, de naranja, de mangos. No, es que dar fruto es
dar frutos, arrepentirnos de esos pecados y empezar a cambiar nuestras actitudes. Si antes hacíamos lo malo, desobedecíamos a mamá, desobedecíamos a papá, ya no hacemos eso. Si antes mentíamos, robábamos, teníamos pensamientos impuros, hacíamos las cosas mal, mentíamos, eso ya no se hace. Y buscamos servirle a nuestro prójimo. Hicimos una pregunta: ¿por qué nuestro Mesías no muere en Pesaj y no en Yom Kippur? ¿Y Yom Kippur, qué significa Yom Kippur? Día de expiación, día de perdón. ¿Por qué nuestro Mesías muere en Pesaj y no en Yom Kippur? Esa es una pregunta muy válida que siempre nos hacen y siempre nos dicen: ¿por qué ustedes ayunan pidiendo perdón en Yom Kippur si ya el Mesías, a través de nuestro Mesías, se nos perdonan todos nuestros pecados? Porque nuestro Mesías, el sacrificio de nuestro Mesías, no tiene relación con los pecados que se perdonan en Yom Kippur. ¿Por qué? Como bien lo dijo, si mal no recuerdo, nuestra Jod Mari Santos López el Shabbat pasado, la diferencia es por la categoría de pecados. Porque el sacrificio de nuestro Mesías es para el perdón de los pecados de muerte. Pecados que en la Torah no hay perdón. Pecados que en los mandamientos del Eterno, si una persona comete ese tipo de pecados como la idolatría, como el adulterio, como el incesto, como el asesinato, esos pecados no tienen perdón en la ley, en los mandamientos, en la Torá de nuestro Padre. ¿Cuál es la provisión que ofrece la Torá para este tipo de pecados? La muerte. No hay perdón en la Torá, en la conocida ley de Moisés, para ese tipo de pecados, sino lo que se ofrece es la muerte. Pero el sacrificio de nuestro Mesías, eso es lo que se conoce como la gracia. La misericordia del Eterno provee otra forma para perdonar aún los pecados de muerte. Solo que tiene que haber un ingrediente: el arrepentimiento de las personas. Eso es el ingrediente principal por el cual se puede utilizar el sacrificio de nuestro Mesías. Si no hay arrepentimiento, no. Nuestro Padre no perdona a un corazón no arrepentido. Mas dice su palabra: un corazón entristecido, contrito y humillado, el Eterno Todopoderoso no lo desprecia. ¿Quién se ha arrepentido de sus pecados aquí? Amén. ¿Quién han sido limpiados por la sangre de nuestro Mesías? Amén. ¿Quién está buscando agradar a nuestro Padre? Amén. Amén. Porque eso es lo que nuestro Padre quiere, que cada día crezcamos hacia acercarnos hacia su voluntad, hacia su presencia. Eso es lo que se conoce como Debekut, acercamiento al Eterno, fusión con nuestro Padre. Es allí cuando realmente sentimos aún más la presencia del Eterno. Cuando oramos, cuando nos derramamos delante de su presencia, cuando lloramos, cuando incluso hacemos algo que al Eterno no le agrada y sentimos el Espíritu de Santidad de nuestro Padre tocando a la puerta. Mira, hey, eso no se hace. Sentimos ese cargo de conciencia, como se llama por allí popularmente, porque ese es el Espíritu de nuestro Padre habitando en nosotros. Pero ¿por qué Mashiach no muere en Yom Kippur, sino muere para lo que se conoce como la Pascua? Por el tipo de pecados. Porque en Yom Kippur no se perdonan los pecados voluntarios. Yom Kippur es para perdonar los pecados por ignorancia. Por eso Yom Kippur es el perdón nacional de Israel. Se pecó sin saber, como muchas veces lo hacemos. A veces pecamos, dijo el Shaliach, el apóstol: si alguno dice que no peca, es un mentiroso, y hace mentiroso al Mesías. Pero allí no está hablando de cualquier tipo de pecados. Allí está hablando de pecados por hierro, de pecados involuntarios, de eso que hacemos porque no somos perfectos. El único perfecto es nuestro Padre, y ha dado esas cualidades a nuestro Mesías, y por sus méritos alcanzó la exaltación a lo sumo. ¿Quién lo exaltó? El Eterno. Y le dio la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, Mashiach no muere para satisfacer la demanda de la justicia divina en lo relacionado con los pecados de ignorancia, o, como lo dije, de hierro, sino es
Porque eso, para eso es que se utiliza o lo que se convoca en Yom Kippur. ¿Por qué muere nuestro Mesías? Citamos siempre Isaías 59:20. Un redentor ha venido ¿a dónde? A Sión, a perdonar los peshaim, se dice en hebreo, los pecados de muerte. No porque robó. En la Torah hay provisión para perdonar los pecados de una persona que roba. Tiene que devolver lo robado y añadir la quinta parte, y ofrecía un sacrificio, y si había arrepentimiento, el Eterno le perdonaba. Siempre es el Eterno quien perdona los pecados. Siempre. Si había realmente arrepentimiento, se perdonaba. Pero la Torah ofrece provisión para el perdón por el robo. ¿Sí? Pero para lo que fue enviado nuestro Mesías fue su sacrificio, fue para cargar con los pecados de muerte, de aquello que nos impide o nos impedía entrar al mundo venidero. Hemos colocado el ejemplo de que los hermanos que están acá, vamos a suponer que tienen días sin comer, y yo les llego acá con un pollo horneado, como el que prepara mi esposa, bien sabroso. Se lo coloco acá y les digo, miren este pollo, sabroso, se ve sabroso. Y todos ustedes, sí. Yo le digo, pero ustedes no lo pueden comer. ¿De qué sirve? Sería una maldad, ¿o no? Eso sucedería si nuestro Mesías, si lo que impide que no solamente Israel, sino el ser humano pueda tener acceso al mundo venidero, eso hubiese sucedido si Mashiach no hubiese muerto. No hubiese sido enviado para satisfacer la demanda de la justicia divina en lo relacionado con los pecados de muerte. No nos hubiésemos podido comer el pollo. Cuidado con hoy en día nuestros hermanos judíos que por esquivar al Mesías, ¿qué hacen? Dicen que hoy en día se perdonan cualquier pecado solamente con buenas obras, con oración, y sin sacrificio. Eso es el nuevo judaísmo. Cuando digo nuevo, es desde el año 70 para acá, desde la destrucción del templo para acá. Por eso hay que tener cuidado cómo interpretamos la Torá según la perspectiva de ahora de nuestros hermanos judíos. Mucho cuidado, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a dar unos saludos, Shabbat Shalom, para todos nuestros hermanos que están en este momento sintonizando a través de Facebook Live. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Les invitamos a que igualmente los hermanos que están conectados, que compartan esta enseñanza, que visiten nuestro canal de YouTube, Yeshua Metzudá, que comenten, hagan comentarios, que compartan en sus redes sociales, porque eso nos ayudará a colocar ese granito de arena, quizás a compartir alguna enseñanza, alguna palabra que que otros hermanos a nivel mundial no hayan compartido, y que podamos servir juntamente con ustedes de llevar esa buena nueva, porque cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces, la justicia divina exige dos cosas. ¿Cuál es? El arrepentimiento y el pago de la multa para satisfacer la justicia divina. Y cuando estas cosas son completadas, nuestro Padre Celestial, Adonai Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, hace algo que nadie en el universo puede hacer. ¿Cuál es? La absolución, la expiación y el perdón de nuestros pecados. Para los pecados e infracciones cometidas en contra de la Torá, en cuanto a la relación con el Elohim se refiere, la justicia divina establece todo un protocolo. ¿Cuál es ese protocolo? Que un día al año sean puestas en la mesa todas las faltas cometidas por la nación de Israel en contra del Todopoderoso. Y los justos de las naciones que se añadan a la adoración del único Elohim, del único Dios vivo. Al decir esto, recuerden lo que estamos diciendo. Estamos colocando un límite de lo que es Yom Kippur. Todas las faltas cometidas por la nación de Israel en contra del Todopoderoso. Si tú has cometido pecados en contra de tu prójimo, el día de perdón no es para expiar esas faltas. Yom Kippur no está diseñado para tratar las faltas colectivas contra nuestro Padre. ¿Sí? No los pecados contra el prójimo.
Es decir, que si hemos pecado en contra de alguien y no le hemos pedido perdón, en Yom Kippur no se nos va a conceder ese perdón. Porque para eso estamos nosotros, para pedir perdón. Si nosotros le fallamos, si yo le fallé a mi ajot Nilka, que le tengo los libres, lo aleno. Si yo le fallo a mi ajot Nilka, yo le tengo que pedir perdón. Ajot Nilka, perdóneme. No, no lo quiero perdonar. Si no me perdonas, el Eterno no te va a perdonar. Ah, estoy obligada a perdonarte. Y tienes que hacerlo de corazón. Y me regalas café después. Vamos a leer Mateo 18, 21 al 35. Una parábola excelente de nuestro Mesías. Recuerden que cada parábola de nuestro Mesías tiene en trasfondo toda la enseñanza de la Torá y tiene trasfondo de las fiestas bíblicas. Cuando tenemos la mentalidad apropiada. Mateo 18, 21 al 35. ¿Quién me lo lee, por favor? Mateo 18, 21 al 35 dice así. Entonces Kefá se le acercó y le preguntó, Maestro, ¿cuántas veces que mi hermano peque contra mí debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Yahoshua le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino del cielo se parece a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus sirvientes. Y cuando comenzó a ajustar cuentas, le trajeron a uno que le debía varios millones. Como él no tenía con qué pagar, su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara. Entonces el sirviente cayó postrado delante de él y le suplicó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El amo de aquel sirviente, lleno de compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Sin embargo, cuando aquel sirviente salió, se encontró con uno de sus compañeros de servicio que le debía 100 denarios y lo agarró y casi lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su compañero de servicio se le arrodilló delante y le rogaba, ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que se fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus compañeros de servicio vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su amo todo lo que había sucedido. Entonces su amo lo llamó y le dijo, sirviente malvado, yo te perdoné toda aquella deuda que me rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero de servicio? Así como también yo tuve compasión de ti. Y su amo furioso lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Amén. Amén. Así hará nuestro Padre Celestial con cada uno que no perdone a su hermano. ¿Qué significa 70 veces 7? Esto es un hebraísmo. Esto es que no hay límites para nosotros perdonar a alguien. Imagínense ustedes si nuestro Padre tuviese límite para perdonar. Su amor no tiene límites. Su justicia es justicia eterna. Cada vez que alguien peca contra nosotros, debemos estar dispuestos a perdonar. Pero como lo comentamos en el Shabbat pasado, una cosa es perdonar y otra cosa es tolerar el pecado. Porque muchas personas pueden pedirnos perdón, nosotros le perdonamos, pero ellos no cambian de actitud. Quizás no lo hicieron de corazón, pero que seamos nosotros los que perdonemos de corazón. Es decir, que una cosa es perdonar y otra cosa es, no sé si se entiende la expresión en otros países, alcahuetear la sinvergüenzura. Valga la redundancia. Ser sinvergüenzas, tolerar el pecado, tanto de los hermanos como una actitud injusta de parte nuestra. Porque si el Eterno no lo permita, si alguien me tolera a mí una actitud pecaminosa, entonces se vuelve cómplice. Cómplice. Por eso nosotros debemos de ser amorosos, pero también aprender a ser justos.
No somos más buenos que el Eterno. El único bueno es Él. Por eso debemos aferrarnos siempre a su justicia, a su palabra. Entonces, y algo muy importante, los líderes de cada comunidad, cuando se acerca Yom Kippur, debemos presentarnos delante de la comunidad y decirles perdónennos, porque muchas veces los desatendemos, muchas veces damos algún consejo inadecuado o damos alguna interpretación de las escrituras que no es apropiada, o la decisión que se tomó o el juicio que se hizo no fue apropiado. Y eso causó tristeza en los hermanos, algún desastre, efectos secundarios que pudieron haber llegado. Siempre sucede eso. Eso es algo, no que signifique que debe de ser la constante, pero lamentablemente eso es algo normal, porque estamos tratando con seres humanos y nosotros, de una u otra manera, los que lideramos y tenemos células pequeñas o células más grandes en el cuerpo de Mashiach, somos seres humanos y no estamos exentos de cometer errores. Una cosa es errar, otra cosa es pecar. Y allí nadie está fuera de la palabra. Todos estamos dentro de la palabra, porque la palabra es espada de dos filos, apunta para allá y apunta para acá. Entonces, Yom Kippur no expía los pecados del hombre contra el hombre. Sí, eso hay que entenderlo. ¿Qué cosa es Yom Kippur en resumidas cuentas? Que un día al año, todas las faltas en contra del Eterno, por ignorancia, por hierro, se colocan en la mesa del juez todas las faltas cometidas del pueblo contra el Altísimo, los que son por ignorancia, sin la intención de rebeldía contra la Torá, que sean expiadas en Yom Kippur. ¿Me pueden leer Hebreos 9:7, por favor? Hebreos 9:7. Hebreos capítulo 9, verso 7. Vamos a ver, recuerden, amados, Mashiach no quita, no está en contra del sacerdocio ajarónico, lo complementa. Hebreos 9:7, por favor. Hebreos 9:7. Hebreos 9:7. Amén. ¿Escuchan? Adelante, adelante. Mira. Ok. Dice Hebreos 9:7. Pero en la segunda, una vez al año, entraba solamente el sumo sacerdote, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Amén. Amén. Una sola vez al año, el Cohen Gadol entraba a ese lugar. Hay un protocolo hermoso en la parte del templo. ¿Cómo hacían para entrar los diferentes levitas para poder hacer limpieza? Y cuando el Cohen Gadol debía de entrar allí, debía entrar Kadosh, santo. Y si es cierto, le amarraban una cuerdita en la cintura. Recuerden que tenían el efod. ¿Qué es el efod? ¿Qué es el efod? Como un talit katán, como un poncho, se le llama en Colombia, como una especie de manto pequeño, ¿sí? Tenía todo lo que era la vestimenta y tenía unas campanillas para indicar cuando él estaba pasando. Pero si esas campanillas dejaban de sonar cuando él estuviese adentro, ¿por qué le amarraban una cuerda? Porque posiblemente había entrado en pecado. Y si entraba en pecado, nuestro Padre lo fulminaba allí mismo. Porque ese era el lugar más kadosh en el mundo. Y si entraba en pecado, ¿cómo estamos entrando nosotros en la presencia del Eterno? ¿Estamos entrando limpios o estamos entrando? Recuerden que no es que entremos literalmente, porque nuestro Padre Deben de habita en ser luz limpios, inaccesible. limpios de pecado. Amén. Que así sea, mi ajot. Que así sea. Nuestro Padre habita en luz inaccesible y solo entramos allí en la presencia donde Él está a través de nuestro Mesías, porque Él es nuestro abogado, nuestro intermediario, nuestro intercesor. Es el que nos justifica delante del Eterno. Él es el mediador entre Elohim y los hombres. Entonces, si el Cohen Gadol entraba en Yom Kippur,
Porque por eso es que Yom Kippur, su nombre sería completamente más literal, Yom HaKippurim, el día de las expiaciones. Porque en Yom Kippur el Kohen Gadol debía hacer expiación primero por él y por su casa. Es decir, que debía presentar un sacrificio primero por él y por su casa. Debía limpiarse él primeramente para después ir a limpiar al pueblo. Pero si aún después de todo ese protocolo no lo hacía, si lo hacía erróneamente, corría el riesgo de Nadab y Abiú, presentar algo extraño delante del Eterno y perder la vida. La santidad no es un juego. La santidad es algo que se tiene que hacer, que se tiene que andar en obediencia. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Entonces, Yom Kippur no expía los pecados hechos con mala intención, ni a sabiendas, ni con maldad, ni con rebeldía. Entonces, ¿por qué necesitamos expiación por los pecados en ignorancia? Porque fue algo que no sabía que yo estaba cometiendo. No sabía que lo había hecho, incluso hasta de palabra. Nosotros a veces decimos algo o hacemos un comentario y herimos sin querer queriendo, como lo dice el famoso comediante, el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, herimos los sentimientos y las susceptibilidades de muchos hermanos. Y a veces a muchos hermanos le decimos, cuando hacemos un juicio, el cual a veces llamamos la atención, perdóname. No es que le esté pidiendo perdón porque me equivoqué a veces en esos juicios, porque también podemos equivocarnos, sino es porque siempre detrás de un llamado de atención se maltratan los sentimientos, se maltrata el corazón, siempre va a existir eso. Y por eso, aún por eso debemos pedir perdón. Cuando llamamos la atención, debemos incluso hasta pedir perdón por incomodar a la gente. Imagínense todo el proceso. Debemos de ser personas llenas de amor. Ese es el don más grande que el Espíritu de Santidad debe derramar en nuestros corazones. Que si nosotros le llamamos la atención a un hermano, que nos duela igualmente a nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que el llamar la atención puede causar vergüenza, puede dañar un corazón. Y por eso, aún por eso, debemos pedir perdón. Porque si nosotros llamamos la atención con aquel tono acusativo, podemos estar cayendo en orgullo. Si no nos duele, a veces lloramos cuando llamamos la atención a ciertos hermanos. ¿Por qué? Porque nos duele ver, y no lo digo para jactancia, porque eso tiene que existir en el corazón de cada uno de nosotros. Nos debe doler el cuerpo. Si usted se está quitando una uña que está encarnada, le va a doler. Se está quitando un pedazo de su carne, de su cuerpo, pero le duele. No es que los hermanos sean una uña encarnada, no, gracias al Eterno no lo son. Entonces, ¿por qué necesitamos pedir perdón por los pecados en ignorancia? Porque aunque fue por ignorancia, violamos la Torá, violamos los mandamientos. ¿Verdad, Elías? A veces papá te dice, haz algo. Sí, papá, lo voy a hacer. Y se te olvidó hacerlo. Y cuando llega papá, ¿qué dice? ¿Por qué, Elías? ¿Por qué no lo has hecho? Ay, papá, perdóname, papito. Se me olvidó hacerlo. Ya lo voy a hacer. Voy a corregir de una vez eso. ¿Verdad que sí? Esa es nuestra actitud. ¿Cuántos años tienes, Elías? 11 añitos. Entonces, porque aunque fue por ignorancia, ¿qué hicimos? Violamos los mandamientos, humillamos la Torá. Y aún en esos casos, la justicia divina exige que sea vindicada y satisfecha según las exigencias de nuestro Padre. Por eso es tan importante entender la Torá. Por eso, dentro de poco, vamos a comenzar el estudio de las parashot, de las porciones de la Torá con los profetas, con el nuevo pacto, donde vamos a entender de mejor manera cómo se aplica la justicia divina, y de esa manera vamos a poder entender mejor el nuevo pacto. Entonces, arrepentimiento, el dolor por haberlo hecho, el sentido de angustia cuando descubro que cometí esa falta, confesión de esos pecados que ahora me doy cuenta, presentación de una multa según lo que exige la Torá. Eso es lo que se debe hacer para esos pecados voluntarios. Si tú llegas a Yom Kippur
sin la preparación adecuada, Yom Kippur no va a hacer mucho por ti. ¿Qué significa esto? Si nosotros no nos analizamos, y aquí vamos a hablar de algo muy importante que sucede en Yom Teruah, algo de la justicia divina. Vamos a hablar de Yom Teruah. Ok, pero el tema se llama Yom Kippur. Sí, pero todo va conectado. Una fiesta nos lleva a la otra. Proféticamente Mashiach vino, la sombra, la imagen de las fiestas fue cumplida por Mashiach. El primer ciclo festivo. A ver, ¿qué sucedió en Pesaj, en Pascua? Juan Marbeli, ¿qué sucedió en Pascua? En Pesaj. Sombra profética. ¿Qué sucedió con Mashiach? Fue ejecutado el Cordero Perfecto que quita el pecado del mundo. ¿Qué sucedió en la fiesta de los panes sin levadura? Ajot, Tairelis. Cuando comienza la fiesta, ¿qué estaba sucediendo? Estaba siendo Crucificado. introducido en la sepultura nuestro Mesías, como ese pan sin levadura, ¿sí? Ese hombre sin pecado. ¿Qué sucedió en Bikurim? La ofrenda de los primeros frutos. Mi ajot Mariela. ¿Qué sucedió cuando se le colocaba la ofrenda el primer día de la semana, muy de mañana, que se presentaban los primeros frutos de la cebada? Nuestro Mesías se presenta delante del Eterno como las primicias de la resurrección. Se presenta después delante de sus discípulos y les dicen, quédense en Jerusalén, hasta que reciban la promesa. ¿Cuándo sucedió esa promesa? ¿Cuándo cayó el Espíritu de Santidad? En Shavuot, la fiesta también conocida como Pentecostés. Y después, a través de las sombras proféticas, se nos enseña que su segunda venida está ligada, está mezclada con el segundo ciclo festivo. Yom Teruah representa la segunda venida de nuestro Mesías, la coronación del Rey. Efesios 4:32. ¿Quién me lo lee, por favor? Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice así. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros, como Elohim también los perdonó a ustedes en el Mashiach. Amén. Perdónense unos a otros, así como nuestro Padre nos perdonó a través de nuestro Mesías. Imagínense la comparación, que así como nuestro Padre perdona, nosotros debemos perdonar. ¿Es nuestro Padre un alcahuete de nosotros? ¿Nos tolera el pecado? No. Cuando una persona peca, ¿qué dice la palabra? Hay una multa, hay un castigo, ¿verdad que sí? ¿Pero nuestro Padre trae de una vez el castigo? No. ¿Qué es lo que Él quiere? Él tarda, porque Él lo que quiere es que la persona se arrepienta, que el impío se vuelva de su mal camino. Eso es lo que quiere nuestro Padre. Colosenses 3:13. ¿Qué nos dice Colosenses 3:13? La carta a los de Colosa. Colosenses 3:13 dice así. Sobrellévense unos a otros y perdónense unos a otros, en caso de que alguien tenga una queja del otro. De la manera que Yahweh los perdonó, así también háganlo ustedes. Bendito sea su nombre. Amén. 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 Miren que siempre está la comparación, que así como nuestro Padre nos perdona, nosotros debemos perdonar. Que así como nuestro Padre bendito está allí siempre perdonando nuestras vidas, así nosotros debemos dar ese perdón, perdonar y pedir perdón. ¿Sí? Primera de Juan, primera de Yohanan, capítulo 1, verso 9. ¿Qué nos dice? Acá viene la parte de la confesión. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. A ver,
¿A ustedes no les sorprende ese verso? ¿A ustedes no les impacta ver la fidelidad y el amor de nuestro Padre? A veces lo leemos tanto y nos volvemos tan mecánicos al momento de leer la Escritura que se nos olvida la esencia y el favor, el regalo inmerecido que tenemos. Vuélvalo a leer, mi aj. Primera de Juan 1:9. Es correcto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Aleluya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Imagínense esto. ¿Cuál es uno de los pecados más aborrecibles que hay delante del Eterno? Idolatría. Idolatría. La idolatría es un pecado asqueroso delante del Eterno. Pecado abominable. Y uno llega, o uno llegó, Padre, perdóname porque te fui infiel. Y el Padre nos dice, veo que estás arrepentido, te perdono, hijo. En el nombre de mi hijo, el Mesías, te perdono, porque has echado mano a sus méritos. ¿Estamos actuando nosotros de esa manera con nuestro prójimo? A veces escuchamos en la calle, alguien llega a pedirle perdón a otro, ¿y qué es lo que dice? Que te perdone Dios, ¿o no? ¿Verdad? Eso es lo que escuchamos. Pero ese no debe de ser nuestra actitud. Debemos tener la actitud de nuestro Padre. Si alguien viene a pedirnos perdón, lo abrazamos, nos regocijamos con él, pedimos perdón, le aceptamos el perdón y pedimos perdón también. Porque de una u otra manera siempre fallamos, siempre humildes, siempre amorosos, siempre cariñosos, porque así es nuestro Padre. Pero también cuando hay perversidad y maldad, ¿qué hace nuestro Padre? Se coloca como una pared fuerte en contra de aquel que no tiene un corazón dispuesto, en el cual hay orgullo, hay arrogancia, y a pesar de que sabe que hizo algo mal, anda como el pavo, o como la paloma, ¿no? Que se esponja. Eso, amados, ¿dónde sucede eso primeramente? En casa, en los hogares. A veces los esposos o las esposas tienen esa actitud del uno con el otro. ¿Cuándo fue la última vez que se miraron a los ojos y le dijeron a su esposa, por ejemplo, los varones, que somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo? Ni le voy a preguntar a Wilfredo, porque eso acá ratico se lo dice la Hotmart. Que le digas, mi amor, te amo, eres el amor de mi vida, estoy orgulloso de ti. Ya, yo sí, no ni para qué decirlo. La Wilfredo acá ratico se lo dice la Hotmart. Pero ¿cuándo fue también? Porque a veces no hay que negarlo. Le dijimos ya a los hombres, vamos a decirles a las hermanas. Las hermanas a veces son más fuertes, son más duras, ¿o no, varones? Eso es. De que ellas nos miren a los ojos de su iniciativa y nos digan, mi amor, estoy orgullosa de ti. ¿Cómo te amo? ¿De verdad que les cuesta más a las mujeres? Habla, Padre, que tu pueblo escucha. ¿Cómo a veces a las hermanas o a las mujeres les cuesta mirar a los ojos? No decirlo así de ladito. No, ¿saben qué es lindo? ¿Sabe que hay desahogo? ¿Sabe que hay limpieza de corazón? Cuando uno mira a esa parte de su carne y de todo corazón, uno le dice, te amo, estoy orgulloso de ti. De verdad, no importa, no te acuerdes de los defectos, acuérdate de sus virtudes. Acuérdate de las 1000 cosas que hace bien y no te acuerdes de esa sola cosa que hace mal. No me lavó los platos. Lo dejó. Lo dejó. No, no te acuerdes de eso. Acuérdate de todas las cosas, de cómo lucha ese varón o de cómo lucha esa mujer, porque todos somos imperfectos. Imagínense que que nuestro Padre tuviese la actitud que nosotros tenemos a veces con nuestras parejas. Amados, ya estuviésemos fulminados, la raza humana no existiría. Pero nuestro Padre no tiene esa actitud con nosotros. Si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo. Y por eso, amados, hay que estar enormemente agradecidos porque tenemos un Elohim amoroso, lleno de compasión, que es fiel y que es justo.
y que no nos trata conforme a nuestras maldades y conforme a nuestros razonamientos, sino que Él es amor. Pero no nos volvamos arrogantes y orgullosos, porque también es fuego consumidor. Anoche, en el inicio de Shabbat, estuvimos hablando de Yom Teruah, que no solamente representa la venida de nuestro Rey Mesías, sino que también representa juicio. Y esto es muy importante que lo entendamos, mis amados, sobre todo para los hermanos que están comenzando este caminar. Es muy importante, es esencialmente importante que entendamos por qué Yom Teruah representa juicio. Me pueden leer, son varios versos, Mateo 25, con voz fuerte y rapidito, Mateo 25, 31 al 46. Son varios versos, así que les pido por favor de su atención. Adelante, amado Roberto, si es tan amable. Mateo 25, 31 al 46. 31 al 46 de Mateo dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los mensajeros con él, entonces se sentará en su trono glorioso y reunirán delante de él a todas las naciones. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que se ha preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le preguntarán: Maestro, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y en respuesta el rey les dirá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces les dirá también a lo de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el acusador y sus mensajeros, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces le responderá: Maestro, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá: en verdad les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aleluya. Aleluya, aleluya. Miren, amados hermanos, esto representa juicio. Recuerden, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, el día de aclamación, representa juicio. Y esto que nos relata el libro de Matillahu, de Mateo, es un resumen de lo que va a suceder cuando venga nuestro Mesías, cómo nos va a encontrar. Por eso, Yom Teruah cada año es un ensayo de cómo nosotros nos presentamos delante del Eterno. Vamos a estar atentos a lo que les voy a explicar en este momento. Amados, traten de no moverse, miren que el Yetzer Hara, la inclinación de hacer el mal, te va a llevar en este momento a pensamientos por otro lado, te van a dar ganas de hacer pipí, te van a dar ganas de estar mirando el teléfono, cuantas cosas habidas y por haber. Pero no te pierdas lo que te voy a decir. Por favor, concentraditos de ahora en adelante.
bien concentraditos. Sé que algunos de los hermanos pueden estar fatigados, pueden estar cansaditos. No se dejen llevar. Vamos a estar muy atentos a lo que representa Yom Teruah. Amados, recuerden que este es el último Shabbat del sexto mes. Este es el último Shabbat del sexto mes bíblico en el que estamos. Así que no te pierdas esto en esta parte. Amados, en la enseñanza de nuestro pueblo se tiene la idea de que para Yom Teruah se abre el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Yom Teruah representa juicio. Cuando venga Mashiach, ¿quiénes son los que van a pasar? Los que perseveren hasta el final. El libro de Apocalipsis que dice que debe cumplir con 2 requisitos. ¿Cuáles son esos 2 requisitos? La fe del testimonio en el Mesías y guardar los mandamientos, la Torah, la ley. Dice Apocalipsis 24:14 en la versión hebrea, no las traducciones convencionales, incluso aún en el griego, dice, bendecidos los que guardan la Torah, la ley, los mandamientos, para que así puedan tener derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas a la ciudad. Eso es muy importante entenderlo. Va a haber juicio. Apocalipsis 24:14, si mal no lo recuerdo. Esto no es parte porque obviamente nuestros hermanos judíos que están celebrando, van a celebrar Rosh Hashanah, ellos tienen este conocimiento, pero este conocimiento no es nuevo, porque Yom Teruah siempre ha representado a la venida del Mesías. Y en la venida del Mesías va a haber un juicio. Aún va a haber un juicio para los que entremos, porque se va a decidir si en lo poco le fuimos fiel, nos va a poner en lo mucho, o si vamos a quedar como barrendero de las ciudades de las naciones. Mashiach dijo, si tú enseñas uno de estos más pequeños mandamientos de la Torah y los profetas y los llevas por obra, serás llamado grande. ¿Qué significa ser grande? En el contexto hebreo, en el contexto rabínico de la época, que vas a tener la capacidad para gobernar, dictaminar sentencia, interpretando correctamente la Torah. Eso es ser grande. Es más, de allí viene la palabra rabí. Y un rabí es aquel que tiene la autoridad para interpretar la Torah correctamente y ayudar a que el pueblo se ajuste a la voluntad del Eterno. Entonces Mashiach nos dijo que si guardamos la Torah, los mandamientos, si guardamos bien los mandamientos y así los enseñamos a los hombres, vamos a tener la oportunidad de ejercer gobierno juntamente con él para cuando él venga. Entonces, en el entendimiento profético de la casa de Israel desde la antigüedad, no solamente nuestros hermanos judíos, en Yom Teruah se abren los libros. ¿Para qué? Para ver cómo estamos, qué hicimos desde el último Yom Kippur, porque se supone que ya somos hijos, y los hijos no deben estar cometiendo pecado y medio voluntariamente, sino para ver cómo estamos. Entonces, se abren los libros y es una manera de explicar el verdadero asunto que está allí en Yom Teruah. En Yom Teruah tenemos la oportunidad de rectificar el pecado que habita en nosotros. Dijo Pablo, el pecado habita en mí. Allí es donde habita el pecado. No piense que está fuera de nosotros, no. Duerme con nosotros, habita en nosotros. Pero nosotros, por agradar al Eterno, sometemos nuestra naturaleza pecaminosa, el Yetzer Hará, la inclinación a hacer el mal, la sometemos a nuestro Padre. Y entonces, ¿qué hacemos? Para que no seamos alcanzados por el dictamen, por los malos decretos, por habernos alejado de su Torah, por habernos alejado de los mandamientos. Cada vez que nosotros pisoteamos los mandamientos de nuestro Padre, sea por ignorancia, por debilidad, por maldad, como consecuencia, amados, fuerzas negativas vienen, nos alcanzan tarde o temprano si no nos arrepentimos y si no nos limpiamos. Cuando nos alejamos de la palabra de nuestro Padre, de los mandamientos, y humillamos los mandamientos del Todopoderoso, del poderoso, del Elohim, de nuestro Mesías, cuando violamos los preceptos divinos, creamos a nuestro alrededor fuerzas negativas de maldad que nos rodean, no solamente a nosotros, sino a los que están bajo nuestro cuidado. Por eso los varones debemos cuidar mucho nuestra santidad,
porque no solamente peligra nuestra vida, sino la de nuestras familias. Dijo el Mesías, porque ustedes dicen, conocemos esto, eso los acusa. Cuando nosotros decimos, tú varón, que conocemos la palabra y no nos comportamos a la altura, ¿qué hacemos? Traemos no solamente consecuencia para nuestra vida, sino para nuestras esposas, para nuestros hijos. Y ya vamos a ver por qué a veces, ay, se me enfermó, y la enfermedad, y sigue la enfermedad, la situación difícil. ¿Qué está pasando? Entonces, cuando violamos los preceptos divinos, dijimos que se crean fuerzas negativas que nos rodean a cada uno de nosotros, que nos enferman, que nos causan daño a nosotros y a los que están cerca de nosotros. Lo que usted siembra es lo que recoge. Sembramos vientos, recogemos tempestades. Sembramos paz, ¿qué recogemos? Paz. Por cada acción que nosotros tenemos en la vida, hay una reacción. Esa es la ley de la creación. Dijo Shaul, dijo Pablo, citando la escritura, no se engañen. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. No puedes caer en el error de pensar que te puedes pasar la vida odiando, rechazando, mintiendo, robando, adulterando, fornicando, engañando, avergonzando al prójimo, deshonrando a tu padre, deshonrando a tu madre, y que eso va a terminar allí. Eso no termina allí. Nosotros mismos generamos con esa acción la creación de energías negativas, de derechos legales a que el adversario, los demonios, los shedim, que el Eterno los reprenda, causen estragos en nuestras vidas. Cuando reaccionamos negativamente hacia los demás y hacia las circunstancias que nos rodean, causamos energías o consecuencias que tienen el poder de destruirnos. Porque a veces podemos tener todo el conocimiento de la palabra, pero resulta y pasa que no hay frutos en nosotros. Oro y la gente se sana, oro y causamos milagros, pero cuando hay alguna reacción o alguna situación, ¿cómo respondo? Con orgullo, groseramente. Esa acción destruye todo lo que has creado. ¿Cómo dirían por ahí? Lo que hizo con las manos lo destruyó con los pies. Pero esa consecuencia no queda solamente allí. ¿Qué sucede? También alcanza a nuestras familias, a nuestros niños. ¿Ustedes no le ha pasado? A veces, mi amor, vamos a congregarnos. Y la esposa, ay, no. Mejor vamos a conectarnos y se acomoda. Vamos a conectarnos mejor y lo vemos desde acá. Y el esposo, sí, ¿verdad? Y empiezan a ver la enseñanza, la ven 10, 15 minutos. Les dio pereza, hablan entre ellos, comen. De repente al final, ¿qué fue lo que dijeron? No, vamos a exaltar. Y exaltan y listo. Varón, esa no tiene que ser tu condición, no tiene que ser tu conducta. Disciplinado, constante, en santidad. Porque ¿qué es lo que crea santidad en una persona? La disciplina. El ánimo no. Porque el ánimo se apaga. No todos los días amanecemos animados. A veces estamos tan cansados que el ánimo. Yo conversaba en estos días con un hermano y en la Torá se dice a los levitas, al Cohen Gadol, que cuando vaya a subir a ministrar no debe tomar mucho vino. Es más, se le prohíbe el tomar vino. ¿Por qué? Porque si se pasa de copas, ¿qué va a hacer cuando esté orando? ¿Qué va a hacer cuando esté alabando al Eterno? Cuando esté ministrando y haciendo los sacrificios. Va a hacer algo inadecuado. Yo le decía en estos días a un hermano que también así es el cansancio. Cuando nosotros no descansamos lo suficiente, no estamos en nuestros plenos cabales, no estamos con la suficiente energía para tener dominio propio de nuestro cuerpo. ¿Les ha sucedido? Y a veces uno termina haciendo cosas que no haría cuando uno está bien enérgico. A veces el cansancio se porta como cuando una persona no tiene dominio propio. No es el cansancio, es uno. Pero cuando estamos muy cansados, por eso debemos aprovechar el Shabbat también para reposar. También necesitamos tener ese tiempo de descanso. Porque si no, no vamos a tener la suficiente claridad mental para poder
mantenernos siempre equilibrados. Porque un varón del Eterno siempre debe saber y tener la acción para hacer distinción. Porque no anda solo. Anda con su esposa, aunque no la tenga al lado. Anda con sus hijos, aunque no los tenga al lado. Por eso la responsabilidad mayor de una familia recae en el varón. Pero la mujer sabia edifica su casa. Y si la hermana dice, no, a ver, te veo un poquito bajo de energías espirituales, vámonos a congregar. Vamos a congregarnos, vamos a estudiar la palabra. Anímate, esposo, anímate. No le dice, no, mejor vamos a acostarnos a dormir, vamos a prepararnos un cafecito o un chocolatito caliente y listo. No. Ahí la Josmar está mirando a la Wilfredo. Entonces, amados, recuerden nuestra actitud cuando reaccionamos negativamente. ¿Cómo reaccionamos con la persona que está en la calle? ¿Cómo reaccionamos con las circunstancias en nuestra vida? Si sucede algo en tu vida que tú valoras como catastrófico y no respondes a ello apropiadamente, tu reacción genera ¿qué? ¿Algo positivo o algo negativo? Algo negativo. Si hay algo malo a lo que tú reacciones de manera inapropiada, vas a generar oscuridad, que incluso puede crearse enfermedades físicas, mentales, psicosomáticas, y eso tiene el poder de robarte vida, de robarte la paz. Una persona que no tiene paz, ¿qué hace? Se le resta vida. Los conflictos internos no resueltos por razón de ¿qué? De tu orgullo, de tu impaciencia, de tu odio, de tu rechazo, de tu falta de perdón, de tu falta de fe, actúan como una causa que produce una reacción. Y esa reacción viene como una mano negra de energía negativa que te va a robar las fuerzas, al punto que nada te va a satisfacer. Nada vas a apreciar. No le vas a dar gran valor a las cosas. Tenemos la Torá, guardamos los mandamientos. Estoy desanimado, perdí el primer amor. Me doy cuenta, pero me he enfriado. Ya no oro como antes. Ya no estudio la palabra como antes. Ya no escudriño la palabra como antes. Ya no canto como antes. Se pierde la visión. Se nubla la visión. No se ve con claridad. ¿Por qué? Porque hemos permitido circunstancias en nuestra vida y nosotros mismos hemos causado a nuestro alrededor un aire negativo, derecho legal a las potestades del aire, a las potestades demoníacas, a los shedin, a esas potestades que tienen la autoridad legal cuando tú te la das porque has cometido cosas que no le agradan al Eterno. Entonces, si no valorizas y no has hecho ni siquiera teshuvá, es decir, que sabes que has hecho algo malo y no lo estás corrigiendo, no estás haciendo algo y ni siquiera algo malo, te has enfriado y ni siquiera estás haciendo algo para poder reavivar ese altar, encender ese fuego en tu corazón, si no te has limpiado de ello. Y como Yom Teruah es un día de juicio, es un día para que hemos preparado, nos estamos preparando porque ese día de aclamación del Eterno, todas esas consecuencias que hemos creado en todo este tiempo, el Altísimo, nuestro Padre, aunque ustedes no lo crean, los coloca frente a nosotros. Toda esa carga negativa que hemos creado, todas las fuerzas negativas que hemos almacenado en nuestra vida, todo el daño que nosotros hemos acumulado, toda la negatividad, todos los pecados que se han cometido desde Yom Teruah y Yom Kippur del año pasado hasta este Yom Teruah se colocan frente a nosotros, lo sepamos o no lo sepamos. Y se vuelca todo eso, eso es como un balde de agua fría a las 4 de la madrugada, apenas despertándose con hielo, encima de cada uno. Si no hemos aprendido a hacer teshuvá. Porque una cosa es hacer teshuvá y otra cosa es mantenernos en esa teshuvá constante.
porque la teshuvá no es solo de un día, no es un acto, es un proceso. Es un proceso que nos debe llevar a alcanzar un nivel de perfección. Es limpieza continua, es limpieza constante, es disciplina. Disciplina individual, disciplina familiar, disciplina como pueblo. Es que el hermano no me anima, es que la hermana no hace cosas que me animen. No estés, tu hermano no te va a dar la salvación, tu hermana no te va a dar la salvación, tu roe, tu rabino, tu pastor, tu esposo no te va a dar la salvación. ¿O no estamos agradecidos con el Eterno? ¿Quién está agradecido con el Eterno acá? Amén, amén. Amén, amén. 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 Estamos agradecidos por nuestro Padre. Porque de tal manera nos ha amado que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que se salve. Entonces, amados, ¿qué se hace en Yom Teruah? Yom Teruah es un día de fiesta. Pero hemos estado hablando que las fiestas debemos llegar limpios. No esperemos a que lleguen las convocaciones. Recuerden, son días sagrados anuales en la cual nuestro Padre nos dice, Epa, hijo, este día tengo una cita contigo. Quiero que estés allí delante de mí. Vamos a vernos. Debemos llegar limpio. O tú llegas allí a una cita de trabajo. Yo les aseguro que ninguno acá llega sin peinarse, sin cepillarse los dientes, sin lavarse la cara. No, ¿qué se hace? Se colocan bien formales, bien peinaditos, bien no llegan malolientes. No, y es una cita de trabajo. Ahora el Eterno te dice a ti, me dice a mí, hijo, hija, vamos, mira, aquí está la fecha. No es que no sabía la fecha, discúlpame, yo lo dejé allí. Le dije a Moshe, escribe allí, Levítico 23, estas son las citas en las cuales tú y yo vamos a estar allí, convocaditos. ¿Vamos a llegar a la ICEBA? No, nos preparamos, hay un tiempo de preparación. Pero si no lo hemos hecho, si todavía no nos hemos limpiado, si todavía andamos más fríos que una pasta de hielo, nos pasan la factura. Es decir, que Yom Teruah es una fiesta, es una convocación, pero si tú no te has limpiado, si no has pedido perdón y no te has arrepentido, si no has hecho limpieza, si no has pedido perdón hasta este tiempo, te pasan la factura, nos pasan la factura. Llega la hora de pagar todo el daño que hemos hecho, todas las negligencias que hemos hecho, todos los abusos que hemos hecho, toda la lashon hará, todo el chisme, el malestar que hemos creado a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué dice la carta de Jacob de Santiago, capítulo 1 del 19 al 27? ¿Me lo leen, por favor? Santiago 1 del 19 al 27. Del 19 al 27 dice así. Después de mucho tiempo, perdón, Santiago 1 me dijo, del 19 al 27. 19 al 27, correcto, mi hermano. Ok. Estamos esperando que el equipo se cargue, que se produjo un pequeño error aquí. No se preocupe, mi hermano, si hay alguno de los hermanos que los pueda apoyar. Adelante. Jacob, Santiago, capítulo 1. Sí, vamos allá, 19 al hermano. 27. Dice así, Santiago 1 al 19, dice, sepan mis hermanos, mis amados hermanos, que toda persona debe ser presta para oír, lenta para hablar y lenta para la ira. Porque la ira del hombre no produce la rectitud que requiere el bien. Por lo tanto, desechen toda inmundicia y la maldad que sobreabunda y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus vidas. Pero sean practicantes de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque cuando alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella,
Este se parece al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. Si alguien piensa que es religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. La religión pura y sin mancha delante del Elohim y Padre es esta: velar por los huérfanos y las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén. Guardémonos sin mancha del mundo. Ese es al final lo que dice Jacob, lo que dice Santiago. Pero ¿qué dice? Que la palabra, la Torá, porque recuerden, está hablando un judío, está hablando de la palabra, está hablando de la Torá, ¿sí? De la doctrina, que eso es lo que representa también la palabra Torá, es como un espejo. Pero, a ver, ese es el espejo en el cual todos los días nos miramos, la palabra, para limpiarnos, para ver cómo estamos. Si tú te paras en un espejo y le sonríes, te devuelve la sonrisa, ¿o no? Si le guiñas el ojo, el espejo te guiña el ojo. Si maldices, el espejo te maldice. Todos los gestos que tú hagas, lo vas a replicar. John Terúa es un espejo para nosotros. Y en eso también se basa la justicia divina. Pero, amados, hasta este punto, todo esto son pecados a sabiendas, recuerden. ¿Qué pasa entonces cuando escuchamos el shofar en Yom Terúa? Porque en Yom Terúa va a haber un momento en el cual todos nos detenemos para escuchar el sonido del shofar. Un momento en el cual eso es lo que se nos ordena. Se escuchen el sonido del shofar. En la fiesta, cuando estemos allí en la fiesta, vamos a tener el sonido del shofar. Anunciando, aclamando al Eterno. Cuando entendemos que lo que es Yom Terúa y Elohim mismo nos manda a escuchar el sonido del shofar, si lo hemos hecho en arrepentimiento, en limpieza, en purificación, echando mano a los méritos del sacrificio de nuestro Mesías, todas esas faltas son limpiadas en Yom Terúa. Todas esas faltas, imagínense que ese es el Yom Terúa delante de Mashiach. Mashiach te dice, porque hiciste esto, a mis pequeños, me lo hiciste a mí, pasa. Que Mashiach dictamina en ese momento, pasa, tienes parte. El sonido del shofar es el decreto de Mashiach en ese momento. Cuando estemos escuchando el sonido del shofar en Yom Terúa, recuerden, amados hermanos, en ese momento, ¿qué esperan de Mashiach? Que te diga, pasa al regazo de tu amo. O que te diga, échenlo fuera de acá. No, eso no puede tener parte aquí. Ella no puede tener parte aquí. Recuerden eso, porque para eso es la advertencia, es la limpieza, es la purificación. Todas esas faltas serán limpiadas en Yom Terúa, si todavía tienes tiempo. Y el veredicto de tu aflicción ahora por los pecados inadvertidos, ¿cuándo se va a dar? En Yom Kippur de manera nacional. Por las faltas inadvertidas se dará resultado un perdón y la expiación de tu alma, de tu nefesh, de tu ser. Amados, las energías negativas las creamos de diferentes maneras. Por comisionando, es decir, cuando lo hacemos con alevosía, por omisión, por debilidad, por maldad y por ignorancia. ¿Me leen, por favor, el Salmo 112, del verso 7 al 10, si son tan amables? Vamos a ver una promesa que nos da la palabra cuando nosotros tenemos temor del Eterno. Salmo 112, del 7 al 10. ¿Qué nos dice, amados hermanos? Del 7 al 10 dice así: no le temas a malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Yahweh. Su corazón es resuelto, no tiene temor. Al final verá la caída de sus adversarios. Reparte libremente a los pobres.
su benevolencia dura para siempre. Amén. Levantará su frente con honor. El malvado lo verá y se enojará. Crujirá los dientes. Su valor flaqueará. El deseo de los malvados parará en nada. Amén. Aleluya. ¿Me vuelve a leer nuevamente el verso 7, si es tan amable, mi querido hermano? 7. No le teme a malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Yahweh. Bendito sea su santo nombre. Amén. Eso es una extraordinaria promesa, mis amados. No tendrá temor de las malas noticias. Pero ¿a quién se le da? ¿A quién se le da esa promesa? Léame el verso 1, por favor, mi querido Roberto. Es correcto. El verso 1 dice así. Aleluya. Feliz el hombre que respeta a Yahweh, que se dedica con fervor a sus mandamientos. Amén. Se le da esa promesa a aquella persona que se deleita en el Eterno, se le deleita en guardar sus mandamientos. Obviamente, no de manera mecánica, porque eso debe producir un fruto en la vida. Un fruto de amor, de compasión, de justicia, de bondad. Cuando tú te deleitas en los mandamientos del Eterno, el temor de Adonai está dentro de ti. Entonces, cuando sucede algo inesperado, algo catastrófico, prestemos atención, por favor. Cuando sucede algo catastrófico, algo que no te pasaba por la mente, que podía ocurrir en tu vida, que el Eterno los libre y los guarde. Pero imagínense estas situaciones, que llegue la hija de la escuela y le diga, mami, estoy embarazada. O el hijo, mamá, embaracé a una muchacha. Mamá, quiero decirte que no soy la persona que tú creías. O cuando descubres a tu marido, que el Eterno les guarde, que te estaba engañando con otra mujer. O que se estaba acostando con tu hermana. O descubres a tu mujer acostada con otro hombre o con otra mujer en tu propia cama, porque lamentablemente eso está sucediendo. Que el Eterno los libre y les guarde a ustedes. O cuando llegas a tu trabajo y encuentras una carta de despido encima de tu escritorio o el que era tu escritorio. O cuando te llaman del hospital y tu médico te dice ven pronto porque tengo los resultados y dio positivo, tienes cáncer. Lo aleno, que el Eterno nos libre. O cuando la policía llama para decirle a alguien, ven rápido al hospital, tu hijo tuvo un accidente de coche, sucedió esto y murió. O cuando te enteras que del que tú pensabas que era tu amigo íntimo, con el cual tú compartías dulcemente los secretos, te acaba de traicionar y te vende por un papel. Etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden el salmo que leímos hace un momento. Nadie espera pasar por esto. Imagínense a Job. Nosotros lo vemos desde una perspectiva distinta al bíblico, porque estamos acostumbrados a leer los libros de la Escritura. Pero a Job le pasó desgracias peores. Se le murieron todos sus hijos de golpe, perdió todo, cayó en enfermedad. De golpe, todo le vino una cosa tras otra. Cosas traumáticas le pueden suceder a cualquiera en la vida. Ese choque inesperado de soledad, de un sentimiento de impotencia, un sentimiento de ira, un sentimiento de venganza, un sentimiento muy agudo dentro de ti. Cuando tu mente no tiene ni siquiera tiempo para procesar lo que ese trauma es capaz de producir en nosotros. Es tan fuerte que puede poner en peligro tu vida. Entonces, para protegerte la vida, ¿qué hace el cerebro? Recoge toda esa energía y lo mete en un punto de tu cuerpo y allí puede salir un fibroma, puede salir un tumor, una neuralgia, una profunda depresión,
aislamiento del mundo, cosas semejantes. Sin embargo, amados, el temor de Adonai y el ocupar en guardar sus preceptos, ocuparnos en guardar los mandamientos, cuando venga el río crecido y soplen los vientos fuertes, tu casa no caerá, porque está fundamentada sobre la roca, porque te deleitas en guardar los mandamientos. Nadie espera pasar por cosas semejantes. El Eterno nos libre, que el Eterno nos guarde. Pero la promesa de que no tendrá temor a malas noticias y se mantendrá firme a pesar de las dificultades es para aquellos que guardan sus mandamientos. Porque vendrán tiempos de tribulación, donde sobre todo los que practicamos la justicia, como dice el profeta Daniel, dice que muchos van a ser entregados a espada. Los que enseñan la justicia serán entregados unos a otros. Tiempos de tribulación se aproximan a este mundo. Antes de que venga el Yom Teruah, que traerá a nuestro Mesías, el día del juicio. La promesa de no tendrá temor de malas noticias, de su corazón está confiado, pero cuando lo contrario nos acontece y nos pasamos el tiempo faltándole el respeto a los mandamientos del Eterno, de nuestro Mesías, y nos pasamos el año humillando la Torá, poniendo nuestros ojos en pornografía, en violencia, en crímenes, cuando nos pasamos el año poniendo nuestros ojos en la mujer de otro hombre o en el hombre de otra mujer, cuando nos pasamos el año gastando en deleites y pasatiempos sin medidas, pisoteando el Shabbat, robándole al Eterno nuestros diezmos, nuestras ofrendas, siendo irresponsable con nuestros compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa masa putrefacta de energía negativa que hemos provocado, todo ese vómito apestoso que hemos creado, toda esa corrupción que hemos creado en Yom Teruah, si no te has limpiado y arrepentido de eso, toda esa carga negra inmunda se vuelve sobre tu cabeza. Yom Teruah es día de juicio. Cuentas de nuestros hechos se van a pesar en balanza también. Es algo que no huele bien cuando no nos hemos limpiado, cuando pensamos que no sucede nada, que no pasa nada. Al que más se le da, más se le demanda. Si a nosotros se nos ha dado el privilegio de conocer su palabra, sus mandamientos, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo? ¿Qué hacemos ahora peor que religiosos? Porque antes en la religión, aunque sea, teníamos pasión, ¿o no? Algo que no huele bien nos viene encima y somos confrontados con nuestra realidad, desnudos y abiertos ante los ojos del que todo lo escudriña. Yom Teruah nos trae todo el peso de nuestros hierros, de todos nuestros pecados conocidos o desconocidos, conscientes o inconscientes, muchos o pocos. Todas las palabras hirientes que le dijiste a tu esposa, todas las maldades que les hiciste a tu marido, todas las mentiras que le dijiste a tu prójimo, todas tus excusas falsas y todas tus maldades se vuelven contra ti en este día de juicio. Sea que lo sepas o no lo sepas, que tengas conciencia de eso o que no tengas conciencia de eso. Y si esto es lo que hacemos cuando escuchemos el sonido del shofar, si nosotros realmente nos hemos arrepentido, si nosotros realmente hemos hecho teshuvah, porque no es solo ir a una fiesta, eso lo hace todo el mundo. Es entender por qué se hacen las fiestas, por qué el Eterno nos convoca, por qué tenemos que limpiarnos, por qué debemos prepararnos, por qué las cosas tienen consecuencias, por qué aquí nos está jugando. Porque aunque seamos una pequeña célula del cuerpo del Mesías, debemos aprender a vivir en santidad y debemos aprender a vivir las fiestas con el entendimiento apropiado, no con culturas religiosas, no con entendimientos religiosos, no con cosas que no se han soltado de otras religiones y queremos venir a mezclarlas aquí. Esto no se hace así. No tenemos la verdad absoluta, pero a lo bueno, bueno y a lo malo, malo.
Si tú has hecho un verdadero teshuvah, y escuchamos el mandamiento de ¿qué dice Levítico 23 del 24 al 25? Vamos a leerlo rápidamente, amados. Ya estamos culminando. Levítico 23 del 24 al 25. 23 del 24 al 25 dice así. Háblale así al pueblo israelita. En el séptimo mes, el día primero del mes, ustedes observarán un completo descanso, una ocasión sagrada, conmemorada con fuertes toques de trompeta. No trabajarán en sus ocupaciones y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Amados, esa ofrenda encendida, que sea el arrepentimiento. Y conforme al mandamiento, cuando escuchemos el sonido del shofar, tequía, terúa, tequía. Luego otra vez, tequía, terúa, tequía, tequía, terúa, tequía. Y después un tequía gedolá, un toque de shofar largo, profundo, extraordinario. Que en ese momento tengamos plena conciencia de que estamos haciendo las cosas bien delante del Eterno. Y que no nos hemos presentado con toda esa carga putrefacta en nuestras vidas. Que no estamos celebrando una fiesta en cochinada y media. Si escuchamos el sonido de shofar en Teshuvah, en un estado de arrepentimiento genuino y convertido de todas nuestras maldades, echando mérito a nuestro Mesías, a su sacrificio, y nos llenamos de benevolencia y de amor y destruimos todas esas energías negativas relacionadas con aquellos actos inmisericordes y faltos de amor que realizamos durante todo el año por nuestra falta de disciplina, por ser débiles, por dejar que las cosas pasaran, por todos los desajustes que hicimos, todas las mentiras que dijiste, son fulminadas y anuladas si hacemos un verdadero arrepentimiento. Y si traemos sobre nosotros los méritos de nuestro santo maestro Yahoshua para limpiarnos y purificarnos, todos los demonios y todas las energías que creamos, todas las energías negativas que creamos esa noche en Yom Teruah, escuchamos el shofar, y si lo hacemos en el espíritu, si lo hacemos con arrepentimiento genuino, con frutos de ese arrepentimiento, ese sonido del shofar, lo entendemos como el veredicto de Mashiach, que nos limpia nuestro espíritu por los méritos de su sacrificio. Y eso nos va a ayudar a catapultarnos ahora para celebrar Yom Kippur apropiadamente. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? ¿Estamos entendiendo lo que representa Yom Teruah? ¿Estamos entendiendo que esto no es simple y llanamente una fiesta más, sino que esto tiene en lo profundo un llamado realmente al arrepentimiento, y que cosas graves pueden pasarle a las personas que no entiendan las fiestas y que sigan su vida pecaminosa, su vida religiosa y su vida en frialdad, y que no se arrepientan y se acerquen y nos acerquemos realmente con más espiritualidad, con más santidad a la presencia de nuestro Padre. Yom Teruah es conocido como la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que cuando venga el Mesías nuevamente, los muertos en él resucitarán primero. Pero de allí, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, siempre nosotros nos deseamos en hebreo, Gemar Hatima Tova, que tengas un buen sellado. ¿Qué significa esto? Que realmente seas inscrito en el libro de la vida. Los discípulos se acercaron a Mashiach, llegaron a Mashiach alegres, fervorosos. Maestro, cuando oramos, los demonios se van, los enfermos se sanan, hacemos milagros en tu nombre. ¿Qué le dijo el maestro? No se alegren por eso, no se llenen de orgullo por eso. Estamos testificando, no te llenes de orgullo por eso. Alégrate, que tengas conciencia de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que nos debe alegrar, pero para ello debemos prepararnos. Es que estamos llevando la palabra porque es nuestra obligación. Nadie nos tiene que aplaudir por eso.
Es que miren todos los que nos siguen. Nadie nos tiene que aplaudir por eso. Dijo Mashiach, cuando termines de hacer tu trabajo, di, siervo inútil soy. No tengo que jactarme porque estamos llevando la palabra. Es nuestra obligación. ¿Lo estamos haciendo de verdad? ¿Realmente nos estamos esforzando? ¿O preferimos quedarnos en el mueble o en la cama sentaditos viendo ahí la conexión? ¿Realmente me estoy esforzando? Más alto por aquellos hermanos, varones y mujeres que se preocupan y dicen, yo quiero hacer más. Yo quiero hacer más. No me puedo quedar así. Yo quiero hacer más. Porque ese es el llamado de Mashiach en su corazón. Que no dejan apagar el fuego del altar en su corazón. Pero Gemar Hatima Tová, que realmente estemos inscritos en el libro de la vida. Por eso nos preparamos para Yom Kippur. Desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, aún en Yom Kippur, nos deseamos, Shalom hermano, Gemar Hatima Tová, que tengas un buen sellado, que estés inscrito en ese libro de la vida. Porque eso es lo que representa Yom Kippur para nosotros. Yom Kippur es el perdón de las faltas a sabiendas o inadvertidas. Inadvertidas. A sabiendas, tenemos que arrepentirnos. No podemos llegar a Yom Teruah de esa manera, porque si no, se nos va a pasar la factura. ¿No te has arrepentido? Todavía sigue así. Ok, muy bien. Venimos aquí a ajustar cuentas contigo. Se abre en el libro de las obras. Mira, Francisco, hizo bien, pero aquí no hizo tanto bien. ¿Qué pasa, Francisquito? ¿Te estás arrepintiendo o sigues en tu misma cosa? Todo eso se vuelve a nosotros. Y después es que no me va bien en el trabajo. Es que la economía va mal. Nos salimos de una enfermedad tras otra. No, es que está pasando esto. Llevamos la palabra, pero mi casa está un desorden. No sé qué pasa. Oro, pero no sé qué pasa. Porque realmente no estás entendiendo. El dinero no me alcanza para nada. Y estás apartando la 10ª parte. Sí, pero es que el mandamiento ya pasó, no se exige hoy. Ya va, los principios siguen siendo los mismos. Estás ofrendando, estás ayudando al necesitado, estás ayudando a la congregación, estás sirviendo para que la palabra sea llevada. No, pero espero bendición porque soy cabeza y no cola. ¿En serio? Estoy arriba y no abajo. ¿En serio? ¿Cómo estás? En victoria, prosperado, bendecido. ¿En serio? Yom Teruah no es para andar jugando al israelita, al judío, al pseudo mesiánico, al pseudo israelita. Las fiestas, la santidad no es un juego. Cada uno de nosotros, empezando por mí, debemos hacer tikkun, debemos rectificar nuestras vidas, ajustarnos para que realmente al final de cada ciclo festivo tengamos la certeza de que nuestros nombres están inscritos ¿dónde? En el libro de la vida. Malaquías 3:16, me lo leen por favor, y ya estamos terminando, leemos otra cita y culminamos la enseñanza. Malaquías 3:16 dice así: en este sentido, han estado hablando unos con otros los que respetan a Yahweh. Yahweh ha escuchado y lo ha anotado, y un rollo memorial se ha escrito por orden suya concerniente a todos los que respetan a Yahweh y estiman su nombre. Bendito sea su nombre. Amén. Aleluya. Ahora, mi aj Eduardo, ¿me puede leer Apocalipsis 20:15 si es tan amable, mi aj? Apocalipsis, Revelaciones 20:15. ¿Qué dice? Dice así, hermano. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Amén. Amados, el llamado es para que realmente entendamos que todas las cosas que nosotros hemos hecho y que pensamos que quedaron allí, que sabemos que están mal delante del Eterno, si no corregimos esas cosas, ¿qué va a suceder? Se van a presentar como un saldo pendiente delante del Eterno.
Y como no pagamos a tiempo, ahí vienen los intereses, calamidad, situaciones difíciles, porque lamentablemente no nos hemos arrepentido. ¿Cómo esperamos alcanzar la misericordia del Eterno si no hay amor ni bondad entre nosotros? Si no hemos perdonado. Y lo leímos al principio, ¿verdad? Leímos Mateo, la parábola del rey justo. Te di tiempo para que cambiaras tu proceder, para que me pagaras, pero ahora tú no tienes la misma actitud con los demás. Amados, que tengamos una actitud que realmente agrademos a nuestro Padre. Y cada uno de nosotros hemos faltado y hemos defraudado y humillado la palabra de nuestro Padre. Así que yo les invito a que se coloquen sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento con sinceridad, con temor reverente, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que sea Él dirigiendo nuestros corazones y ayudándonos realmente a recapacitar y a limpiarnos. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo, Padre Celestial, por sus justos méritos nos acercamos delante de ti. Oh Padre amado, tú conoces nuestros corazones. No podemos ocultarte nada, pues tú lo sabes todo. Tú escudriñas la mente, el corazón, el hígado, los riñones. Tú escudriñas, oh Padre Celestial, cada uno de nuestros pensamientos. No hay nada oculto delante de ti. Padre, tú conoces, Padre amado, nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Aún antes de que salga la palabra de nuestra boca, tú ya la sabes, Padre. Aún así, Padre amado, nos acercamos delante de ti pidiendo que por favor inclines tu oído, Padre amado, para escuchar nuestra plegaria, para escuchar nuestro ruego, para escuchar nuestro clamor. Padre, por favor, perdónanos. Porque hemos sido negligentes, Padre. Hemos defraudado, te hemos defraudado a ti y hemos defraudado a nuestro prójimo. Padre, hemos hecho cosas que a ti no te agradan, Padre amado, en lo privado, en público, con nuestras familias y con los de afuera. Hemos hecho cosas que a ti no te agradan, Padre amado. Ayúdanos, por favor, a corregir todo aquello que podemos corregir antes de que se acerquen las fiestas. Danos el tiempo y la oportunidad, Padre amado. Crea esa oportunidad para que nosotros podamos corregir nuestras vidas, Padre, y así andar en santidad, porque es lo que tú quieres. Padre, aviva el fuego en mi interior. Coloca, Padre bendito, en cada uno de nosotros ese fuego de buscarte, de buscar tu presencia, de orar más, de vivir en santidad, Padre, porque somos sinceros delante de ti. ¿Cómo vamos a ocultarte algo? Si tú conoces nuestros pensamientos, Padre, por las diferentes circunstancias y situaciones nos hemos enfriado. Padre, hemos colocado cualquier excusa barata para no asistir a tu presencia. Hemos colocado cualquier excusa, Padre amado, para no llevar tu palabra. Nos hemos callado, hemos sido sinvergüenzas, hemos sido mentirosos, te hemos robado. Padre, hemos hecho las cosas que a ti no te agradan. Padre, no somos justos, no somos buenos, solamente tú eres bueno. Por eso, Padre Celestial, te pedimos perdón y que a través de los méritos de tu Hijo nos ayudes a limpiarnos. Padre Celestial, ayúdanos, porque en ti nos hemos refugiado y tu presencia, Padre amado, sea con nosotros ahora, por siempre y para siempre. Abba, que nuestros corazones no se endurezcan delante de ti. Padre, que seamos sensibles ante tu voz, ante el llamado y que con humildad, Padre, con bondad, con sinceridad, siempre estemos delante de ti. Abba, te pedimos que nos limpies, Padre amado. Por favor, no nos tomes, Padre bendito, no nos mires en conforme a tu justicia, sino conforme a tu misericordia y tu bondad, porque nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Te rogamos, oh Padre Celestial, que esta semana que está por venir, en la cual, Padre bendito, estaremos celebrando Yom Teruah, Padre, sea una semana de mucha bendición y que podamos ajustar nuestras vidas a tu palabra. Bendito seas, Padre, porque tú nos has concedido la bendición. Perseveraremos, lucharemos, nos esforzaremos para agradarte, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey. Bendícenos, oh Padre Celestial, en el nombre de Yahushua, nuestro Mesías, te lo pedimos. Amén, de amén. Recibe este fuerte aplauso, Padre amado, porque tú eres bueno. Amados, que el Eterno que es bueno les bendiga grandemente. Y como lo dice su palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Bendito sea el Amén, Eterno. aleluya. Y como dice su palabra,
que seamos inscritos en el libro de la vida y que este tiempo para Yom Teruah, para Amén. Yom Kippur, realmente sea un tiempo de preparación, un tiempo en el cual nos levantemos de ese lodo, de ese barro en el cual hemos caído y que sigamos adelante, que nos arrepintamos de corazón y que vivamos una vida en santidad, procurando hacer lo bueno, porque 1000 caerán a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán, pero vivamos en santidad, esforzándonos. Que el Eterno que es bueno les bendiga y les guarde. Shabbat Tov.